Ya. Entonces, la gracia de la ayudantía de hoy es hacer un par de ejercicios que al menos a mí me aparecieron en la prueba cuando di el ramo. Ver el ejercicio del control anterior y ver lo que más podamos de niveles estructurales de las proteínas, porque ya no nos quedan más ayudantías. Solamente nos alcanzaron estas dos. ¿Alguien quiere entrar, me parece? Ya. Entonces partamos primero corrigiendo la pregunta del control anterior, que en verdad la mayoría tuvo buena, así que eso me alegra. Y era, ¿qué estado de ionización de la serina va a predominar? A pH 1, a pH 3,7 y a pH 11. Ya. Perdón que interrumpa, pero es que va entrando gente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es los pK que tiene la serina. Que aquí yo los marqué, y si nos fijamos, lo primero es que su cadena lateral no es ionizable. Y por lo tanto los únicos grupos que se pueden ionizar de la serina son su grupo carboxilo y su grupo amino. Que en el caso del grupo amino es 9,15 y en el caso del grupo carboxilo es 2,21. Ya. Entonces, primero vamos a cuando la serina está a pH 1. Cuando la serina está a pH 1, se refiere a que está en un medio con una gran cantidad de protones, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que mientras el pH sea más bajo es porque hay una mayor concentración de protones en el medio. Entonces imaginémonos como en la serina en una fuente, y ese medio está lleno de hidrógeno, o de protones, mejor dicho. Entonces, la pregunta que nos dice aquí es, ¿en qué forma va a estar la serina cuando esté el pH 1? Y para eso tenemos que evaluar los dos grupos que se pueden ionizar, que son el grupo carboxilo y el grupo amino. Primero, el grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene un pKa de 2,21. Por lo tanto, cuando el pH sea mayor que ese valor, entonces se va a deprotonar. Y se le va a ir este H, que está aquí. Este de aquí. Entonces, como nos encontramos en un pH más bajo que 2,21, este grupo va a estar neutro, no va a estar deprotonado. Mientras que el grupo amino sí va a estar protonado. Porque para que se deprotone, nosotros tenemos que superar el valor 9,15. Por lo tanto, a pH 1 va a estar su grupo carboxilo neutro y su grupo amino va a estar positivo. Y por lo tanto nos da 0 y 1 y nos da que su carga neta es más 1. Y cuando está en una carga positiva, el aminoácido se dice que está en su forma catiónica. O sea, en forma de catión. No sé si queda alguna duda con respecto a eso. Si queda alguna duda me interrumpen. Entonces ahora nos pasamos al ¿de qué forma está la serina cuando estamos en un pH de 3,7? De nuevo vamos a hacer el mismo análisis. Aquí en este caso ya estamos disminuyendo la concentración de protones y por lo tanto ahí va a haber menos protones en el medio y menos posibilidades de que la molécula se encuentre protonada, por decirlo de alguna forma. Aquí superamos el umbral de 2,21 y por lo tanto se va a deprotonar y nosotros vamos a tener el grupo así, negativo, porque se le va a ir este protón y por lo tanto ya no va a estar neutro, va a estar negativo. ¿Alguien se quiere conectar? Perdón. Disculpa, Javi. ¿Sí? ¿Estás grabando por Sí. casualidad? Ah, ya, que no lo veo. Ya, No, pero lo que pasa es que los profesores tienen la opción de que salga a grabar por Meet.
los ayudantes no, entonces yo grabo con un programa, con el OBS. Ah, ya. Por eso. Ah, ya. Porque creo que hay que tener el correo docente para poder grabar algo así. Pero con el OBS sí estoy grabando. Espero que con volumen. Dale, gracias. Ya. Entonces. Otra persona quiere entrar. Ahí sí. Entonces ahora nos vamos a evaluar el 3,7. Y en este caso, como superamos el 2,21 de este grupo, entonces nosotros dijimos que se va a deprotonar y va a quedar así, negativo. Y por lo tanto la carga sería menos. Después pasamos al grupo amino. Y el grupo amino todavía no superamos el 9,15 y por lo tanto sigue estando de esta forma, protonado. Y entonces sumamos el menos con el más y nos da una carga 0. Y cuando un aminoácido tiene un grupo positivo y un grupo negativo, se dice que está en su forma zwitterion. No se dice que está neutro, como algunos pusieron en el control. Eso está como parcialmente correcto porque entendí lo que quisieron decir, pero la forma en la que se encuentra el aminoácido cuando tiene su carga positiva y negativa es zwitterion. Y esto suele pasar a un pH fisiológico, o sea, de 7. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? ¿El neutro sería el punto isoeléctrico? Es que no se dice neutro, porque sí hay carga. Lo que pasa es que el punto isoeléctrico de las cargas suman 0. Por ejemplo, zwitterion es como se le dice a cómo está el aminoácido, y el punto isoeléctrico es como una descripción, una característica de lo que tiene el aminoácido, no cómo se ve. No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora nos vamos a un pH de 11, que es cuando ya pasamos el umbral de 9,15, entonces el amino va a estar así. Lo teníamos como H3 más N, y como se deprotona, queda como H2N y por lo tanto queda neutro. Entonces nos vamos a este grupo, que ya lo superamos la barrera hace mucho de 2,21, entonces sigue negativo. Y ahora el grupo amino, perdón, tiene carga 0, porque está así. Y cuando sumamos todo esto nos da menos 1, y por lo tanto está su forma aniónica, o sea, como anión. Entonces, como resumen, a pH 1 la serina va a estar como catión, a pH 3,7 va a estar como zwitterion, y a pH 11 va a estar como anión. Como tip, mientras se va aumentando el pH, el aminoácido va siendo más negativo, porque si lo piensan de alguna forma, lo que nos dice el pH es la concentración de protones en el medio. Como estamos aumentando la concentración, o sea, como estamos aumentando el pH, entonces estamos disminuyendo la concentración de protones. Y si disminuye la concentración de protones, entonces el aminoácido se deprotona. Y al irse deprotonando, entonces va perdiendo sus cargas positivas para volverse más aniónico. No sé si quedaron con alguna duda del control. ¿No? ¿No? Ya. ¿Profe? Sí. ¿Se escucha, cierto? Es que se me cayó un poco. Zwitterion se refiere como a estado donde hay igual concentración de de iodo de carga positiva como de iodo de carga negativa, Claro. ¿o no? Sí. Ah, ya, gracias. Ya. Antes de partir como con la materia en lleno, quería dejarle este ejercicio que no sé si lo vieron en clases, porque nunca voy a olvidar que esto me lo preguntaron en la prueba y el profe nunca lo pasó, entonces nadie lo tuvo bueno.
Y era porque salía en el libro este que se llama Leninger, que se los dejé citado, que como tip, el profe literalmente hace su clase basándose en este libro. O sea, ustedes van a abrir el libro y van a ver que el nombre de los capítulos son los que ponen el PPT. El orden en el que va explicando la materia es el mismo orden en el que está en el libro. Entonces, como dato, si se leen como lo que entra en la prueba de este libro, no van a tener ningún problema porque de verdad que el profesor se basa en todo con este libro. Y de hecho puede que les pregunte cosas del libro que no vio en clase, porque asume que se leyeron el libro. Entonces esta preguntita a nosotros nos pusieron en la prueba, me acuerdo que decía, ¿cómo puedo saber la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína? Y ninguno de nosotros tenía idea. Y la respuesta ante esto es que yo lo cité tal cual aquí como sale en el libro, y es que se puede calcular el número aproximado de residuos aminoácidos de una proteína sencilla que no contenga ningún otro grupo químico, dividiendo su masa molecular por 110. Simplemente eso. No olviden el número 110. Y para eso les tengo un ejercicio aquí. No puedo avanzar. Disculpa, Javier, eso era como para estimar la masa molecular de todas las aminoácidos que están ahí presentes. Claro. Porque igual el profe creo que igual no los mencionó, que era como el promedio de las masas moleculares de todas las... Ah, qué bueno que se los dijo. Sí, seguramente Sí. fue porque nosotros lo reclamamos mucho. Pero sí, es un número estimativo, el 110. Por ejemplo, ustedes tienen la masa total de la proteína y si la dividen por 110 van a saber todos los aminoácidos que tiene la proteína en promedio. O sea, yo me acuerdo que el profe lo explicó como al revés. Dijo que si queríamos saber como la masa molecular aproximada de un aminoácido, o sea, claro, de un péptido, y sabíamos cuántos aminoácidos tenían, se podía multiplicar la cantidad de aminoácidos por 110. Sí, pues lo mismo, pero al revés. Si quieren saber la masa o si quieren saber los aminoácidos. Dependiendo de lo que les pidan, tienen que multiplicar o dividir. Oye, disculpa, hay compañeros que quieran entrar a la clase. Ah, ya, al tiro. Ahí sí. Muchas gracias. Sí, no hay problema, es que a veces no escucho el timbrecito, por eso. Y perdón igual por llegar tan tarde, es que acabo de llegar a mi casa. Estaba en el lab de... No hay problema. Ya. Estábamos viendo cómo calcular la masa molecular de una proteína o cómo determinar la cantidad de aminoácidos de una proteína sabiendo la masa molecular, que es como lo mismo pero al revés, se divide o se multiplica. Entonces yo les tenía este ejercicio que era ¿cuál es la masa molecular aproximada de una proteína de 682 aminoácidos que tenga una única cadena polipeptídica? Entonces era como había explicado su compañera, creo, que lo único que tenemos que hacer es tomar la cantidad de aminoácidos que nos dicen y multiplicarlos por 110. Y esta sería como la respuesta. Si por ejemplo la pregunta nos dijera ¿cuántos aminoácidos tiene una proteína que pesa 75.000 gramos dividido en mol? Ahí lo que tenemos que hacer es dividirla por 110 y nos daría que tiene 682 aminoácidos. No sé si se entiende el razonamiento que puede ser multiplicado o dividido dependiendo de lo que nos pidan. Sí se entiende. Ya, súper. Y les tenía otro ejercicio para calcular el punto isoeléctrico, que este ya es más largo. Y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a identificar todos los aminoácidos que están en el péptido. Vamos a buscar el pKa del grupo amino del primer aminoácido y el pKa del grupo carboxilo del último aminoácido. Después vamos a evaluar todos los aminoácidos y ver cuáles tienen cadena lateral ionizable. Vamos a hacernos las tablitas con todos los pKa. Y ahí vamos a ir sumando las cargas hasta llegar a la carga neta cero, que es donde estaríamos en el punto isoeléctrico. Entonces vamos a ir viendo todo paso por paso, para que no se asusten. Ya, este es
Ups, perdón. Ya. Aquí tenemos la tablita con todos los aminoácidos que vamos a ocupar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los que están aquí en la tablita. Tenemos la metionina, y lo que nos interesa de la metionina es el pKa del grupo amino, porque es el inicio del péptido. Y después nos vamos con los de al medio, y lo único que nos interesa del medio son los grupos de la cadena lateral, o sea, lo que estaría aquí, porque lo que está conectado así horizontalmente ya está bloqueado haciendo los enlaces peptídicos, entonces no nos interesa. Lo otro que nos interesa es fijarnos en el último aminoácido y así identificar cuál es su pKa del grupo carboxilo. Aquí tenemos el glutamato y entonces nosotros tenemos que el pKa del grupo carboxilo vendría siendo 2,19, que también es el otro dato que nos interesa. Después tenemos la tirosina, la glicina, el triptófano. Estoy siguiendo el orden de las letritas aquí, ya vamos en la W. La lisina, la serina, el aspartato, la histidina, la asparagina y la isoleucina. Pueden parecer muchos aminoácidos, pero obviamente como estamos en el del medio, solamente nos interesan los que tengan cadena lateral. Y en este caso los que tienen cadena lateral son la tirosina, el aspartato, la lisina, la histidina y el glutamato. Y aquí lo tengo todo ordenadito para que no se pierdan. Entonces, aquí tenemos todos los aminoácidos ordenados. Partimos con la metionina. La metionina no tiene cadena lateral, entonces solamente nos interesa el pKa del grupo amino, que sería 9,21. Después nos sigue la tirosina. Y la tirosina sí tiene cadena lateral. Y lo que tiene es un grupo fenol. Este grupo fenol se puede encontrar protonado, lo que le da una carga neutra, o se puede deprotonar. Y se deprotona cuando superamos este pH. Cuando estamos en un pH más arriba de 10,07, entonces el grupo fenol pierde su protón y pasa a ser negativo. Después tenemos la glicina, que no tiene cadena lateral ionizable, el triptófano tampoco, y ahora la lisina. La lisina sí tiene una cadena lateral ionizable y lo que tiene es un grupo amino. El grupo amino, al superar el 10,53, pasa de positivo a neutro. Perdón, aquí tengo un menos, pero es de positivo a neutro. Pasa de NH3 más a NH2. Después tenemos la serionina, que no tiene nada que nos interese, y después nos vamos con el aspartato, que el aspartato tiene un grupo carboxilo en su cadena lateral, y este grupo también es ionizable. Al superar el 3,65 se va a deprotonar y va a pasar de 0 a negativo. Después nos vamos con la histidina. La histidina tiene un anillo imidazol, que este anillo va a estar protonado cuando estemos en un pH inferior a 6, y recién al superar el valor de 6 se va a deprotonar y va a quedar con carga neutra. Después tenemos la asparagina y la isoleucina, que no tienen nada que nos interese. Y por último nos vamos con el glutamato. El glutamato tiene dos cosas que nos interesan. Porque primero tiene la cadena lateral, que tiene un grupo carboxilo. Y al igual que el aspartato, cuando superamos su pKa, en este caso 4,25, entonces pasa de neutro a negativo. Y además tenemos que fijarnos en el pKa de su grupo carboxilo, no de la cadena lateral, sino su grupo carboxilo terminal, este que estaría haciendo aquí porque estaría solito, y también es ionizable.
Y aquí tenemos todo ordenado. Entonces tenemos el amino terminal de la metionina. Tenemos la cadena R de la tirosina, la cadena R de la lisina, la cadena R del aspartato, de la histidina y del glutamato. Y además el glutamato, al ser el último aminoácido, nos tenemos que fijar en su grupo carboxilo terminal. No sé si hay dudas hasta acá. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para empezar a rellenar nuestra tablita? Lo que tenemos que hacer es escribir todos los pK con los que vamos a trabajar, que yo los tengo aquí, y partir con evaluando un pH en el pH más bajo. En este caso sería 2,19. Entonces nosotros vamos a evaluar este péptido en un pH inferior a 2,19. ¿Cómo estaría actuando este péptido si estuviera en un medio con ese pH? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir uno por uno. Por ejemplo, aquí estamos evaluando solamente el grupo terminal amino de la metionina. Cuando superamos el 9,21 pasa de positivo a neutro. Pero como estamos en un pH más bajito que 2,19, entonces nos falta mucho y queda positivo. La tirosina pasa de neutro a negativo, debido al grupo fenol que tiene. Como todavía no superamos el 10,07, entonces sigue neutro. La lisina tiene un grupo amino y por lo tanto seguimos el mismo racionamiento de la metionina y está cargado positivamente a un pH inferior de 10,53. El aspartato va a estar de 0 a negativo por el grupo carboxilo que tiene su R. Como todavía no superamos ese número, está 0. Cuando sea un pH mayor a 3,65 ya va a pasar a negativo, como es el caso de aquí. Después la histidina. La histidina tiene su anillo imidazol que pasa de ser positivo a neutro. Esto al superar un pH de 6. Como en todos estos rangos estamos en un pH inferior a 6, es positivo. Y aquí el glutamato, igual que el aspartato, tiene un grupo carboxilo en su cadena lateral y entonces cuando superemos el 4,25 va a pasar a deprotonarse y a tener carga negativa. Aquí es neutro, aquí es neutro, aquí es neutro. Y en este rango, cuando ya superamos el 4,25, se deprotonó y por eso se pone negativo. Y por último nos vamos al grupo carboxilo terminal del glutamato, que es 2,19. Y aquí también se sigue la misma lógica. Cuando superamos el pH de 2,19, se deprotona y pasa a ser negativo. Es por eso que aquí, cuando estamos en un pH inferior a ese, es neutro, y cuando lo superamos, pasa a ser negativo. Entonces, cuando ya terminamos de evaluar este rango, lo que hacemos es sumar todas las cargas. Aquí tenemos 1, más 1, más 1, y por lo tanto la carga neta es más 3. Esto significa que el péptido, cuando se encuentra en un medio con un pH inferior a 2,19, va a tener una carga neta total de 3, y por lo tanto podrían decir que se encuentra en su forma catiónica. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Disculpa, ¿Sí? lo que uno evalúa es solo el grupo, ¿no es cierto? No nos interesa el resto del aminoácido. Por ejemplo, la metionina. No, solamente en la metionina nos interesa su grupo amino terminal porque es lo único que está libre. Es como que está aquí. Y si te fijas, esto estaría solito y por lo tanto se puede protonar. En cambio, su grupo carboxilo, que está aquí, está unido con la tirosina por un enlace peptídico y por lo tanto no puede ionizarse porque ya está ocupado.
Por lo tanto, en el caso de la metionina, lo único que nos interesa evaluar es lo que tiene libre disponible para que se ionice, que es su grupo amino. Ya, súper, muchas gracias. Ya. Entonces después nosotros pasaríamos a evaluar el otro intervalo, donde vamos a buscar cuál es el siguiente pH más bajito, que vendría siendo el pKa del aspartato, 3,65. Entonces lo que hacemos ahora es lo mismo, es evaluar cómo se comporta este péptido entre los rangos de pH 2,19 y 3,65. Aquí todo se mantiene igual. Y lo único que cambia entonces es el grupo carboxilo del glutamato, que como superamos el umbral de 2,19, entonces se deprotona y queda así. Queda sin el hidrógeno. Y por lo tanto queda con carga negativa. Y si sumáramos todo nos quedaría más 1, más 2, más 3 y menos 1 y nos quedaría con una carga 2. Todavía nos encontramos en un rango de pH donde el aminoácido está positivo. Nosotros tenemos que seguir evaluándolo hasta cuando lleguemos a 0. Porque nosotros sabemos que cuando la suma de las cargas del péptido nos da 0, es porque estamos en su punto isoeléctrico. Entonces ahora nosotros nos vamos a evaluar el siguiente rango con el siguiente pH más bajito, que en este caso sería el pKa del glutamato. Y aquí lo que nos cambia es la cadena lateral del aspartato, porque aquí pasa a ser negativo, porque como superamos esta barrera, entonces se deprotonó. Y por lo tanto aquí sumaríamos todo y nos daría más 1, más 2, más 3, pero menos 2 nos da una carga positiva más 1. ¿Sí? Ya estamos más cerquita del punto isoeléctrico. Entonces nos vamos a escoger el siguiente rango y para eso nos vemos cuál es el pKa siguiente de manera creciente, que sería el de la histidina. Entonces aquí evaluamos entre los rangos 4,25 y 6. Y aquí la única diferencia en comparación con los demás es que superamos la barrera de la cadena lateral del glutamato y por lo tanto ahora el glutamato, su cadena lateral, se deprotonó y pasó a ser negativo. Y por lo tanto aquí tendríamos 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, y eso al sumar todo nos da 0. Y por lo tanto, en este intervalo entre 4,25 y 6,0, estamos en el punto isoeléctrico para el péptido. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Sacar el promedio. Sumamos 4,25 más 6, lo dividimos en 2, y este resultado es el punto isoeléctrico aproximadamente, porque lo estamos haciendo de forma matemática, de este péptido. No sé si queda alguna pregunta. Pregunten por qué. Si no es que claro, pregunten por qué esto va a salir en el control. Espero que haya claro. Espero que haya quedado claro entonces. Porque la otra parte de lo que tengo preparado para la ayudantía de hoy es que hagamos un repaso de lo que han visto en cátedra o lo que verán en cátedra la próxima semana, porque ya la próxima semana tienen la prueba, entonces no alcanzo a hacer otra ayudantía. Entonces, lo que tenía preparado para hoy es ver todas las conformaciones de las proteínas. A esto voy. Con la conformación nativa, con los niveles estructurales que tienen las proteínas, por ejemplo, el primario, el secundario, el terciario y el cuaternario. También les tengo un ejemplo de la mioglobina de humano y cachalote, que lo más probable es que lo hayan visto en cátedra o que lo vayan a ver. Y después... No, es que todavía no vemos eso en cátedra. Sí, es que lo más probable es que lo vean la próxima semana. Por eso intenté condensar harto esta ayudantía porque no tenemos otra. Y después vamos a ver denaturación. Entonces, los que les quiero hablar ahora para conformación nativa es que se define como que es la conformación más estable de una proteína. ¿Y por qué se dice que es la más estable?
porque presenta una menor energía libre de Gibbs. Y una menor energía libre de Gibbs significa una menor entropía. Entonces, ¿cómo logra ser así estable? Bueno, aquí nos vamos de nuevo con las interacciones no covalentes, o sea, las interacciones débiles. Y las que predominan en esta conformación son las interacciones hidrofóbicas, aunque los puentes de hidrógeno también juegan un rol súper fundamental. También tenemos que considerar las interacciones iónicas, y estas pueden producirse, por así decirlo, debido a las cadenas laterales de algunos aminoácidos. Entonces, la conformación proteica de menor energía es la nativa, y por lo tanto es la más estable, y es la que tiene mayor número de interacciones débiles. Entonces, aunque las interacciones débiles, como su nombre lo diga, son débiles, el gran conjunto de estas son las que a final de cuentas le dan la estabilidad a la proteína. Así que son realmente imprescindibles en las proteínas. También tenemos que considerar las uniones covalentes, y por uniones covalentes me refiero al enlace peptídico, que es el que forma la cadena. Entonces, tanto las uniones covalentes como las no covalentes son importantes, porque gracias a estas uniones es que la proteína va a adoptar diferentes conformaciones y además le va a otorgar movilidad. La movilidad, lo que se le otorgan son las interacciones débiles, porque si la proteína solo tuviera uniones covalentes, sería una estructura súper rígida como un cristal, y nosotros sabemos que no es así. Debido a que puede rotar, la proteína tiene diferentes conformaciones. Y esto, por ejemplo, refleja los cambios que se tienen que producir en una proteína cuando se unen a otras moléculas o cuando catalizan reacciones. Entonces ahora nosotros nos vamos con los niveles estructurales de las proteínas. Así que me parece apropiado que hagamos como una vista general de todos los niveles que hay y hablemos un poquito de cada uno. Entonces tenemos 4 niveles estructurales, como dije. La estructura primaria es la más simple y lo que es básicamente como una descripción de los enlaces covalentes. Es decir, los enlaces peptídicos y los puentes disulfuro que unen a los aminoácidos de una cadena peptídica. Lo más importante de la estructura primaria es la secuencia de los residuos de aminoácidos. Eso no se les puede olvidar. ¿Y por qué? Porque es la secuencia de los aminoácidos lo que al final va a determinar la estructura tridimensional de la proteína y por lo tanto su función. La proteína secundaria, la estructura secundaria, ya es un poquitito más compleja. Esta que tenemos por aquí. Y lo que nos quiere decir esta es que es un segmento específico de la cadena polipeptídica que recién vimos. Y lo que hace es describir la distribución espacial de los átomos de su cadena principal. Esto no considera la conformación de sus cadenas laterales. ¿A qué me refiero? A que es como... Ay, alguien quiere entrar. Ya. Ya me perdí un poquito en la explicación. Ya, ¿a qué me refiero con la estructura secundaria? Es como si tomáramos la estructura primaria y la moviéramos de forma que quedara de cierta manera. Y esta movilidad la tiene gracias a los puentes de hidrógeno y a otras interacciones. Solamente existen 2 formas de estructura secundaria que vamos a ver más adelante. O sea que la estructura primaria solo puede quedar como transformada en 2 formas distintas. Después la estructura terciaria lo que es como un arreglo en 3D. Ya estamos mirando la proteína en tercera dimensión. Y lo que es un plegamiento. Y es un plegamiento de todos los átomos de la proteína. Entonces, tenemos la estructura primaria, que son solamente los aminoácidos. La estructura secundaria, que son un arreglo de los aminoácidos. La estructura terciaria, que es el plegamiento en 3D de la proteína. Y ahora nos vamos a la estructura cuaternaria. ¿Y la estructura cuaternaria qué es? Es
básicamente varias estructuras terciarias. Por ejemplo, esto es la estructura terciaria y aquí en la estructura cuaternaria, si nos fijamos, está esto mismo, pero repetido. Entonces, cuando hablamos de estructura cuaternaria ya nos referimos a dímeros. Así que, como resumen, la estructura primaria tenemos la secuencia de aminoácidos que están unidos entre sí por los enlaces peptídicos. Y el polipéptido que resulta de estas uniones se enrolla o se dispone de diferentes formas para formar la estructura secundaria. Y a su vez, esta estructura secundaria que se forma es parte de la estructura terciaria del polipéptido cuando se pliega. Y este plegamiento del polipéptido, a su vez, es al final una de las subunidades de la estructura cuaternaria. No sé si se entiende la idea. Sí, se entiende. Ya, súper. Disculpa, ¿todas las proteínas tienen estructura cuaternaria? No, no todas. Ya, gracias. Ya. Aquí les tengo el típico ejemplo de la mioglobina de humano y cachalote. Aquí vamos a hablar un poquito más de la secuencia de aminoácidos, o sea, de la estructura primaria. Y lo interesante de esto es que la estructura primaria es la que al final nos dice la funcionalidad de una proteína. Eso que nunca se les olvide. Entonces aquí lo que tenemos en la imagen es la secuencia de aminoácidos de la mioglobina. Y la mioglobina, como contexto, es una proteína que almacena oxígeno y que difunde el oxígeno en el tejido muscular. Entonces es una proteína pequeñita que tiene 153 aminoácidos, si no me equivoco, aunque aquí solo hay 90 porque no me ocupo más en el PPT. Pero la idea es que en la imagen veamos una comparación entre la secuencia de la mioglobina en humanos y la mioglobina en cachalote, que es una especie de mamífero marino. Entonces en azulito lo que nosotros vemos son los aminoácidos que coinciden entre el humano y el cachalote. Mientras que en amarillo vemos cuando ya no coinciden los aminoácidos entre humano y cachalote. Y al final, si se fijan, son como pequeñas diferencias solamente. Casi todo es azul. Pero son estas pequeñas diferencias lo que permiten que el cachalote tenga una mayor capacidad de estar bajo el agua que el ser humano. Entonces vemos que algo tan pequeñito como un cambio en un par de aminoácidos es capaz de modificar totalmente la función de la proteína. No sé, yo lo encuentro bonito. Lo que sí tenemos que tener presente es que hay cambios que no van a modificar la proteína. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando los cambios de aminoácido, por ejemplo, son de la misma carga o de una estructura similar. Por ejemplo, si hay un cambio entre un aminoácido polar con otro aminoácido polar, lo más probable es que no haya ningún cambio en la funcionalidad. Pero si cambiamos un aminoácido básico por uno ácido, ahí estamos hablando de un cambio rotundo. Aquí les tenía la mioglobina en humano y la mioglobina en cachalote y si se fijan es prácticamente igual. Estas fotitos yo las obtuve en PDB y es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo de buscar una proteína, si no me equivoco. Y en la próxima ayudantía vamos a hacer un taller de cómo tienen que aprender a usar el PDB y todos los otros como programas o páginas web para informarse acerca de la proteína. Por ejemplo, cuál es como su ID de PDB, que es por así decirlo el root de las proteínas, o qué estructuras tienen, qué motivos tienen, cuál es su funcionalidad. Todo eso lo vamos a aprender en la próxima ayudantía. Esto es como un spoiler. Entonces ahora hablemos de la estructura secundaria, porque yo les dije que existían como dos tipos de estructuras secundarias, que ya están como evaluadas y fijas, no es que puede ser cualquier estructura secundaria. Y estas son alfa hélice y hojas beta. El alfa hélice es una disposición súper sencilla, que es la que está aquí. Es la más sencilla que puede adoptar la cadena polipeptídica. Y lo que pasa aquí es que, por así decirlo, el esqueleto
del polipéptido se enrolla alrededor de un eje imaginario, dijéramoslo. Y lo que quedan hacia afuera del eje son los grupos R de los aminoácidos. Aquí lo más importante que no se tiene que olvidar nunca es que si midiéramos esta estructura secundaria, cada 1,5 Armstrong hay un aminoácido. ¿Sí? Eso anótenlo, no sé qué, porque sale en el control y puede que también le salga en la prueba. Y para las hojas beta, aquí tenemos dos tipos, si se fijan. Y es porque las hojas beta las podemos clasificar en paralelas o antiparalelas. Aquí no sé si se entiende un poquito mejor. Hoja beta paralela y antiparalela. Cuando va así, es paralela. O sea, así. Y cuando está así, es antiparalela. ¿Y cómo ocurre esta estructura secundaria? Ocurre con una formación de puentes de hidrógeno, como están aquí encerrados en circulito. Y esta formación de puente de hidrógeno es entre los segmentos de la cadena polipeptídica. Son los grupos R de los aminoácidos adyacentes los que sobresalen de esta estructura como de tipo zigzag, por así decirlo, en direcciones opuestas. Y las cadenas polipeptídicas adyacentes entonces pueden ser paralelas o antiparalelas. Si son paralelas es porque tienen la misma orientación aminocarboxilo. Y si son antiparalelas es porque tienen la orientación aminocarboxilo al revés. Aquí lo más importante es que a diferencia del alfa hélice, cada 3,5 Armstrong hay un aminoácido. Y aquí en la antiparalela, cada 3,25 Armstrong hay un aminoácido. Por lo tanto, la hoja beta antiparalela es un poquitito más pequeña que la paralela. Esto es como lo que tienen que... No sé si le quieren sacar pantallazo o anotarlo, pero es importante que lo sepan. Sacado el pantallazo. Ya, entonces están listos para el control. Entonces esto es un ejercicio que nos dice: ¿qué estructura secundaria posee un péptido de 80 aminoácidos que mide 260 Armstrong? ¿A alguien se le ocurre qué razonamiento habría que seguir? ¿Una división? ¿Ya? ¿Y qué dividirías? Por las tres distancias que son posibles. Yo había dividido 260 en 80. Yo hice lo mismo, pero igual ahí tiene cada uno su razonamiento. Lo que haríamos aquí es que dividimos el 260 en 80 y eso nos da cuántos Armstrong hay cada un aminoácido. Y 3,25, no se les tiene que olvidar, es de hoja beta antiparalela. Entonces, ¿qué estructura secundaria posee este péptido? Posee hoja beta antiparalela. ¿Sí? ¿Quedó como alguna duda el razonamiento? No, está bastante simple el razonamiento. Ya, está bien. Profe, ¿y cuando era paralela? Cuando es paralela es 2,5. Ah, O ya, sea, ya. 3,5, Eso. perdón. 3,5 y 3,25. Ya. Disculpa, ¿Sí? no sé si entendí mal del profesor ayer, pero hay algunas proteínas que no tienen como una estructura fija. No, es que ayer el profe se fue en una volada media extraña. Es que lo que pasa que... O sea, no sé a qué se refiere con que no tengan estructura fija. Pero cuando nosotros hablamos de estructura secundaria, nosotros hablamos de alfa hélice o de hojas beta. Pero sí o Creo sí, que se refiere a lo de los priones. Ah, puede que, por ejemplo aquí tenemos un alfa hélice, ¿ya? Y esto de aquí es como nada.
Porque no tiene una disposición de alfa hélice o hoja beta. No sé si a eso se habrá referido el profe. No, es que ayer el profe se dio una charla de que para él no había diferencia entre estructuras terciarias y cuaternarias, pero tenía que ver como con como argumentar sobre los niveles estructurales, que no hay como las proteínas no son o secundarias o terciarias o cuaternarias, pues, sino que todas son importantes, solo son diferentes niveles donde se pueden ver diferentes propiedades, pero que al final todo eso aporta a la propiedad de la proteína en general, pues. Pero nada, pues el profe igual ahí como que yo encontré que en un momento como que se O sea, enredó, quizá ahí pero el profe se puede ir a la volada, pero como que según el libro y mis conocimientos de la asignatura, las únicas estructuras secundarias como que están definidas son alfa hélice y hoja beta. sí, eso está claro, sí, el Ahí profe igual se fue el en la profe volante la terciaria y la cuaternaria, lo demás, Porque en la ahí, secundaria dijo que había una que era aleatoria, que no era lo mismo que no tuviera orden. Y dijo que habían otros tipos sí, esto de de aquí, hélice y otros tipos de como de plegamiento de la beta. Dijo que eran así como epsilon y no sé qué cosas más. Y dijo que había uno que era al azar, que era que sí tenía un orden, el random coil. sí, Sí, que no era lo mismo que no ese. tuviera orden. sí, el random coil se hace como esto. Así se ve como en los programas. Y obviamente siempre en la biología hay como excepciones, porque la excepción hace la regla. Pero como el 99,9999% es alfa hélice y hoja beta. Lo que sí hay es estructuras súper secundarias. No sé si eso lo vieron, quizás lo están confundiendo. Que son cuando se ordenan las hojas beta y las hélices para formar como otras cosas media extrañas. Es que aún no vemos esto. El profe solo como que lo presentó. Nos dijo que existían cuatro estructuras y como que ahí nomás quedamos. Ah, ya, sí, es que, bueno, obviamente en la cátedra van a ver mucho más que en la ayudantía, porque la gracia de la ayudantía no es como hacer la cátedra de nuevo. Entonces sí puede que hayan como otras estructuras que existen como en 0,0001%, pero la idea es que sepan que las más importantes y las que predominan básicamente son el alfa hélice y la beta, la hoja beta. Sí, Javi, yo me refería a eso de los random coil, que se me había olvidado el nombre, y a lo que no tiene como patrón. Pero ahora me quedó claro que la mayoría son alfa hélice y beta paralela. Sí, O Javi. igual los vamos a ver en el taller, cuando les muestre como así. Podemos ir viendo cuando hay alfa hélice, cuando hay hoja beta, cuando hay random coil, o sea, nada, y cosas así. Ya, entonces esto todavía no lo han visto y no se preocupen porque tampoco aparece en el control. Pero son las estructuras super secundarias. Y también se les dice motivo. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas estructuras super secundarias? Es que, bueno, pueden ir de simple a complejo. Y lo que son es que son, por ejemplo, como que se fueron dando cuenta los bioquímicos que hay patrones que se van repitiendo sí o sí en proteínas. Y esto que se repite siempre le pusieron estructuras super secundarias. Lo interesante de los motivos es que un solo motivo puede englobar a toda una proteína. Por ejemplo, existe el motivo hélice, giro, hélice, que vendría siendo así. Y esto lo definieron de esa forma porque se dieron cuenta que al analizar muchísimas proteínas se repetía. Entonces, esta como coincidencia al analizar tantas proteínas hicieron que les pusieran este nombre y los clasificaran de esa forma. Y puede que haya proteínas que toda la proteína lo único que es una hélice, giro, hélice. Y estas estructuras las podemos dividir en que sea una proteína con puras estructuras alfa, con puras estructuras beta, o que mezcle las estructuras alfa
con las estructuras beta. No quiero ir más como en lo profundo, porque no lo han visto todavía en cátedra y no los quiero confundir. Pero es como interesante ver que tuvieron que de cierta forma clasificar esto debido a que se repetía tanto en las proteínas. Y bueno, ¿dónde encontramos estas estructuras supersecundarias? Que es lo interesante, las vamos a encontrar en el PDB. Que el PDB es un banco de proteínas que vamos a aprender a usar y nos sirve para como identificar las proteínas en tercera dimensión. Por ejemplo, aquí lo que yo les puse fue un motivo hélice, bucle, hélice. Que vendría siendo... Aquí está como la hélice, el bucle y la hélice. Ese sería un motivo. Esa sería la estructura supersecundaria. Y la estructura secundaria vendría siendo el alfa hélice. Y si vemos, por ejemplo, otra estructura secundaria, aquí tendríamos la hoja beta, que son la flechita. ¿Profe? ¿Sí? Entonces esto de motivo y da como una propiedad, hay proteína en este caso, como por ejemplo, no sé, a rotación, cosas así. Claro, al final los motivos son los que le dan cierta... No quiero decir como que la propiedad de la proteína porque quizá el profe me reta, porque él va a decir que todo es importante y todo le da la propiedad de la proteína. Pero lo que se tienen que quedar con los motivos es que son segmentos que se van repitiendo. Y se repitieron tanto en diferentes proteínas que las quisieron clasificar, porque les gusta clasificar todo. Pero más allá de una característica física de la proteína, no me atrevería a decir que les dan una función o una propiedad específica. Javi, ¿Sí? es que al final ese aporte como en la función o propiedad vendría dependiendo igual de qué tipo de proteína, porque si son estructuras que se repiten en varias proteínas, va a depender en qué zona están ubicadas estos motivos, etcétera. Entonces tampoco se Por puede eso definir como que aporten algo en específico. Por eso no me atrevería a decir como en qué aportan, porque son demasiadas cosas las que influyen. Partiendo porque yo creo que lo que más influye son los aminoácidos que conforman la estructura primaria. Si tuviera que responder algo, diría que eso es como lo que influye primordialmente en la proteína. Que de ahí nace todo. Todo. Sí. Todo. Claro, es más como una clasificación con la propiedad, porque propiedad es como término, no como tanto que Claro. puede ir más allá. No me había dado cuenta de eso. Es Gracias. como una clasificación física. O sea, física Ya. no de punto de ebullición y eso, sino como de cómo se ve la proteína, cómo se viste, por así decirlo. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces después de la estructura secundaria, entonces vendría la estructura terciaria. Y nosotros dijimos que la gracia de la estructura terciaria es que es tridimensional. Y existen dos clases de proteínas terciarias, las fibrosas y las globulares. Entonces lo importante de las proteínas fibrosas es que están formadas por elementos repetitivos simples de un mismo tipo de estructura secundaria. Y la gracia de estas es que dan soporte, forma y protección. Las proteínas fibrosas también son insolubles en agua. Y algunos ejemplos son el colágeno y creo que la alfa-queratina. Las proteínas globulares, en cambio, son estructuras terciarias más complicadas que las fibrosas. Y por lo tanto tienen como varios tipos de estructuras secundarias en la misma cadena. Y si no me equivoco, la primera proteína globular que como que descubrieron por la difracción de rayos X fue la mioglobina. La función de las proteínas globulares es de regulación. Y aquí esta imagen me pareció interesante porque quiero que vean todos los tipos de interacciones débiles y covalentes que están presentes en una estructura terciaria al mismo tiempo. Tenemos las interacciones hidrofóbicas, tenemos atracción electrostática,
tenemos los puentes disulfuro en caso de que estemos viendo con cisteína. Y tenemos puentes de hidrógeno. Obviamente no tenemos que olvidar tampoco las interacciones covalentes que son entre los propios aminoácidos unidos por enlace peptídico. Y entonces todas como estas fuerzas son fundamentales para la estabilidad de la estructura. Entonces, si se fijan, la proteína tiene un montón de factores para que pueda ser estable. Tiene las influencias no covalentes, la fuerza electrostática, las uniones de hidrógeno, las fuerzas hidrofóbicas, las uniones de disulfuro. Y todo esto como que nos demuestra que en verdad la proteína no es estable de manera permanente. Al menor cambio, la proteína también va a cambiar. Y al final esto es lo que le da movilidad y las vuelve dinámicas. De hecho, se dice que las proteínas son metaestables, porque solo están estables como bajo condiciones realmente particulares. ¿Y qué pasa cuando deja de ser estable? Bueno, entonces una proteína podría denaturarse, cambiar su estructura, y eso es como lo último que vamos a ver hoy para cerrar. Que es... Ay, no me cambia. Que es la denaturación de la proteína. Entonces, ¿qué es la denaturación de una proteína? Es como la interrupción y básicamente la destrucción de la estructura secundaria y terciaria. Como la proteína se denatura con una fuerza que no es tan alta, por así decirlo, no se alcanzan a romper los enlaces peptídicos y por lo tanto la estructura primaria, o sea, los aminoácidos que están unidos por enlace peptídico siguen igual. Entonces, cuando una proteína se natura, pierde su estructura en 3D, porque pierde su estructura tridimensional. Y para romperla tenemos que aplicar mucha energía. Aquí les dejé las preguntas de cómo podemos diferenciar dos proteínas. Bueno, la temperatura en el punto medio del proceso de naturación se conoce como temperatura de fusión. Y a esta temperatura nosotros decimos que el 50% de la proteína está denaturada y el 50% de la proteína sigue estable. Esta temperatura es como particular para cada proteína. Por eso que nos sirve para identificar cuál proteína estaríamos estudiando. Aquí en el gráfico les puse un desplegamiento cooperativo, que quiere decir que al principio cuesta que la proteína se denature, pero después ya lo hace de golpe. Y algunos agentes capaces de denaturar la proteína son el pH. Y si bien se puede denaturar la proteína y volver a su estructura primaria, también es posible renaturarla. O sea, que vuelva a su estructura tridimensional. Pero eso no se puede en todas las proteínas, solamente en algunas. No sé ¿Hay si alguna forma de saber si se puede o no se puede renaturar una proteína? La verdad es que desconozco. No sabría decirte qué factor hace que la proteína se pueda volver a renaturar. Como que eso sí te lo puedo averiguar y lo puedo escribir en el grupo. Ya, gracias. Bueno, no sé si les quedó alguna duda con cualquier parte de como la ayudantía. Javi, ¿podría devolverte a la diapositiva donde estaba el ejercicio de los puntos isoeléctricos? Esa Sí. tablita. Que quería ver una cosita. ¿Y dónde está? Muchas gracias. Ya. Hoy se me está agotando la batería.